Bueno, vamos a escuchar en la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al profesor Jorge Massingui, que nos va a hablar sobre el resarcimiento de los daños al proyecto de vida en el marco de la responsabilidad parental. Un tema, Jorge, bastante interesante, porque la primera vez que yo escuché hablar del proyecto de vida, se le escuché a Fernández Cesarego, el gran jurista peruano. Y lo curioso es que lo escuché en boca de Atilio Alterini, que le pedía disculpas porque había interpretado mal lo que decía Fernández Cesarego sobre el proyecto de vida, el daño del proyecto de vida. Eso todo en relación al proyecto del año 98. No sé en definitiva en qué quedó. Pero bueno, te escuchamos con mucha atención y la mente abierta. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, yo la presentación que voy a hacer, la voy a hacer como en dos ángulos, en dos enfoques. Primero, lo voy a enfocar desde el punto de vista del derecho de familia y después lo voy a enfocar desde el punto de vista del derecho de las obligaciones o del derecho de la responsabilidad. Y después lo voy a conjugar ambas visiones. En primer lugar, es importante detenerse en cuál es la fisonomía actual de la responsabilidad parental, más allá del cambio de nombre de la patria potestad por la responsabilidad parental. Hay en el Código Civil actual, ¿hay alguna interferencia? ¿Ustedes la sienten también? Sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a mutear a todos excepto al disertante. Está bien. A ver cómo lo hago. Como somos pocos, que cada uno se mutee y listo. ¿Sigo adelante, Luis? Bueno, sigo adelante. Más allá del tema del cambio de la denominación, la responsabilidad parental en el código actual tiene un sesgo muy marcado en el sentido de que es un derecho-deber o es una responsabilidad más deber que derecho compartido. Esto es una característica que yo creo que es positiva. Se acentúa mucho todo lo que significa como tarea conjunta, se acentúa el deber de la fluida comunicación entre los progenitores, la colaboración, el deber de información, todos aspectos que se remarcan el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, a pesar de que haya una ruptura, un divorcio, una separación, siempre se pone el acento en esto de que la responsabilidad parental es un deber y una competencia de los dos progenitores. Esto yo creo que es un aspecto positivo y que vamos a ver cómo a la hora de ir definiendo los posibles daños o las posibles acciones de resarcimiento, es muy importante partir de este sesgo compartido de la responsabilidad parental en todas las situaciones. Eso hace que el proyecto de vida, que vamos a hablar del proyecto de vida, en el marco de la responsabilidad parental, es un proyecto compartido, es un proyecto de a dos, independientemente de que el nacimiento del hijo se produzca en el marco del matrimonio, donde está presente en la definición del matrimonio la idea del proyecto de vida, o que se produzca en el marco de una unión convivencial, donde también en el concepto de unión convivencial está presente el concepto de proyecto de vida en común.
y si se da el nacimiento en un marco circunstancial que no es ni un matrimonio, ni está conformada una pareja, también la responsabilidad parental, en la medida que nace el hijo, bueno, se convierte en un proyecto que los liga a los dos progenitores de por vida y que hace que ese proyecto de vida sea un proyecto compartido y común. Lo mejor sería que los daños quedaran fuera de este escenario, que es un escenario marcado por el amor, marcado por la cooperación, por la colaboración de los dos progenitores en pos del bien del hijo. Lo mejor sería que los daños quedaran lo más separado posible de esta situación. Pero sin embargo, yo he podido detectar varias situaciones de hecho que las voy a enumerar, muchos de ustedes las conocen y se las imaginan, pero yo voy a enunciar una cantidad de situaciones en las cuales este proyecto de vida compartido no se desarrolla de esa manera y puede dar lugar a actitudes que a su vez pueden dar lugar al reclamo del resarcimiento de los daños de un progenitor respecto del otro o del hijo respecto de sus progenitores. Yo más bien me voy a centrar en los daños que puedan experimentar los progenitores por un cumplimiento defectuoso de parte del otro de la responsabilidad parental. Pero van a ver que en los ejemplos se mezcla la figura del progenitor como legitimado activo y la figura del hijo como legitimado activo, lo cual trae algunos problemas jurídicos, pero está muy compenetrada la situación del proyecto de vida precisamente por lo que decía antes, porque el proyecto de vida es un proyecto que los abarca a los tres. Bueno, enunciando las situaciones de hecho que nos van a dar un poco la idea de qué es lo que estamos hablando, yo he detectado 11 o 12 que serían las siguientes, las enuncio. La primera es un poco conflictiva, no muy clara, lo admito, pero bueno, la quiero mencionar porque yo pienso como primera situación el aborto como decisión unilateral e inconsulta de la madre que puede afectar directamente y dañar el proyecto de vida que era un proyecto compartido por ambos progenitores. Ya sé que el aborto en el contexto de la legislación actual, con la cual yo naturalmente no simpatizo, no estoy de acuerdo y considero que contradice preceptos constitucionales innegables, pero se puede decir que existe un derecho al aborto, pero más allá de eso, de que pueda existir o que pueda ser inconstitucional que exista, mirándolo desde el punto de vista de los daños, si esa decisión de interrumpir el embarazo es unilateral, inconsulta, no tiene un justificativo claro, cierto. Hace poco hubo un fallo donde el marido se opuso al llevar adelante esa decisión unilateral de la mujer. Bueno, esto podría ser un escenario en el que se podría llegar a dar, yo no conozco casos donde se ha dado, pero podría darse materia como para un reclamo del resarcimiento de daños. Después lo vamos a ver claro cuando lo enfoquemos desde el lado del punto de vista del derecho de las obligaciones o del derecho de daños. Esta sería una primera situación. Una segunda situación que me parece también interesante, que sí se ha visto en la práctica, nosotros la hemos tenido en el estudio, es la situación que se da cuando se produce una revocación injustificada del consentimiento informado que niega la posibilidad de implantar un embrión. O sea, acá la situación que se da se configura porque hay dos personas, dos progenitores que han expresado su voluntad procreacional, que la han puesto en marcha, y la han puesto en marcha al punto de que
de que se ha conformado la existencia de un embrión, pero hay un artículo del código que está un poco descolgado porque yo creo que pertenece a la época o a la redacción cuando se distinguía entre que la vida comienza con la concepción o con la implantación, esa distinción que se hacía antes y que después quedó superada con un principio enfático de que la vida comienza con la concepción. Pero hay los artículos 560 y 561 dicen que para la implantación del embrión se requiere como renovar el consentimiento o la anuencia de las dos personas que participan de ese proceso. Entonces, yo me planteo, se ha planteado en la práctica, en este caso, el caso del aborto no, pero en este caso sí hay casos, donde el progenitor, el padre, digamos, que ha acompañado todo un proceso, que se ha conformado el embrión, y bueno, cuando la madre quiere implantarse ese embrión, se niega el asentimiento y se hace que el embrión, digamos, no tenga viabilidad, que quede en una situación de que no puede prosperar, y esta revocación, digamos, bueno, como toda revocación, contraria a la voluntad inicial que existía desde el momento del inicio del proceso, ¿no? Esto me parece que podría dar lugar también a un planteo de un resarcimiento en cabeza del progenitor afectado por esta situación, la progenitora afectada por esta situación. Yendo a casos más numerosos, más cuantiosos y más transitados, en tercer lugar, podríamos poner la mirada en la negativa del padre a reconocer al hijo. Sobre esto hay muchos fallos que marcan la procedencia de la acción de resarcimiento del padre que se niega a otorgar el reconocimiento. Aquí ya tropezamos con un inconveniente que va a aparecer en varios lugares, que proviene del artículo 1741, porque el 1741 dice que cuando se trata de daño extrapatrimonial, la acción compete o corresponde al damnificado directo. Entonces acá tenemos la pregunta, ¿quién es el damnificado directo? Yo diría en principio que el damnificado directo es el hijo no reconocido, porque si se trata de que no lo reconoció, ¿a quién no reconoció? Al hijo. Parecería que el damnificado directo sería el hijo. Sin embargo, yo pienso que en la idea del proyecto, de la responsabilidad parental como proyecto compartido, como proyecto conjunto, la negativa del reconocimiento también afecta de un modo directo al otro progenitor. Entonces, se estaría dando, en este caso, una situación un poquito más flexible de que habría dos damnificados directos, que creo que no es la idea, no es la idea del código que habla del damnificado directo, pero bueno, habría un damnificado directo plural. Hace poco salió un fallo de la Sala L, que tiene fecha 10 de junio del 2021, que en una situación de este tipo concede la indemnización a favor de la hija no reconocida y de la madre, con la inteligencia de que la hija ha sufrido un daño extrapatrimonial, pero quizás más lo ha sufrido la madre, que tiene que vivir, digamos, la resistencia del otro progenitor a reconocer la hija que es hija de él. Hay un comentario favorable de una doctora Verónica Castro, que aparece en la ley del 23 de septiembre del 2021, en esta línea de admitir la posibilidad de un damnificado directo plural. También hay otro fallo de Necochea, que en un encuentro que tuvimos hace unos días lo citó el doctor Cuadri. Yo no lo conozco a este fallo de Necochea, lo cito porque él lo citó, pero no tuve ocasión ni tiempo como para estudiarlo.
Bueno, esto sería en cuanto a la negativa del reconocimiento del hijo que podría originar una acción de daños. En cuarto lugar, esto también se ve mucho, los reiterados incumplimientos del derecho-deber de comunicación. Yo dije que dentro de la responsabilidad parental uno de los principios es el derecho-deber de comunicación. Y entonces acá esta situación se nos presenta como en dos posibilidades. La madre, que generalmente es la que está al cuidado principal de los hijos menores de edad, que obstaculiza esta comunicación paterno-filial, que la obstaculiza con distintas excusas o con distintos planteos o con distintos incumplimientos reiterados. Hay un fallo de la Cámara de Rawson que la priva de la responsabilidad parental como castigo a estos reiterados entorpecimientos de la comunicación. A veces, en esta misma línea, se recurre a una cosa bastante siniestra, que es la formulación de denuncias falsas con el propósito de provocar ese alejamiento, denuncias falsas o exageradas, magnificadas, denuncias que pueden pasar de violencias o denuncias de abusos, y entonces producen en forma instantánea una fractura y una interrupción del deber de la comunicación paterno-filial. Hace poco salió un artículo del doctor Mizrahi donde él pone el foco en a veces con qué liviandad se toman estas medidas de perímetro, como se llaman, como se alejan, ante la primera duda o ante la primera denuncia se aleja al denunciado del contacto paterno-filial, y él se pregunta si este alejamiento que se hace para preservar al menor, se pregunta si no es en el fondo un factor que lo perjudica, porque después es difícil recomponer la relación. Bueno, este es un tema que yo creo que claramente puede dar lugar al aterrizaje del resarcimiento de daños en relación con el derecho de familia. Acá yo encontré dos artículos de una doctora Benzaquén Alicia, también de este año 2021, donde para favorecer la posibilidad de los daños, habla de que la familia no es una isla que está dentro, digamos, del contexto jurídico general. O sea, si ha habido un apartamiento de un deber de facilitar la comunicación, que está bien claro en la responsabilidad parental, ¿por qué no van a proceder los daños? Hay otro trabajo de una doctora Judith Galetti, también en el mismo sentido. Yo con esto lo que quiero marcar a esta altura, y lo voy a decir también al final, no es que yo celebre que los daños irrumpan en el derecho de familia, no es que me parezca una buena cosa, simplemente pienso que hay margen para que eso ocurra, que lamentablemente hay margen para que eso ocurra, y que la posibilidad de los daños puede ser una función. Lo único que yo veo como positivo es que la posibilidad de los daños pueda cumplir una función disuasiva de estas actitudes, o sea, que ante la posibilidad de una acción de daños pueda operar como un efecto disuasivo para evitar conductas que son antijurídicas. En este mismo tema, un poco más sutil, pero del deber de comunicación, estaría el padre que se desentiende y no cumple con el deber de comunicación, porque del mismo modo que me parece ilícito que la madre lo entorpezca, yo digo la madre porque normalmente es la que está más a cargo del cuidado de los hijos, puede ser al revés, pero del mismo modo también está el padre que se desentiende, el padre que no manifiesta el menor interés por tener un contacto medianamente frecuente con sus hijos. En este encuentro al que hacía referencia recién, hubo una presentación del doctor Agustín Sojo, donde él hablaba de los daños por falta de afecto. O sea, iba más allá, porque no era...
claro, es un poco difícil de mensurar el afecto, pero digamos, una forma de que esta falta de afecto se expresara sería por la falta de preocupación para ver, para comunicarse, como se decía antes, que hay que tener cuidado de decirlo porque van a decir que uno es antiguo, de visitarlo al hijo. El derecho de visitas ahora es un mal nombre porque se ha sustituido por el deber de comunicación, pero bueno, la idea es parecida, se entiende. Esto también podría dar lugar a un daño porque nada perjudica más al menor y también al otro progenitor, como un padre que desaparece, que se eclipsa. Uno tiene la imagen de los chicos que lo están esperando al padre que los vaya a retirar y no va, porque tiene problemas en el trabajo, porque se me complicó. Ese tipo de situaciones, yo no digo una vez, 2 veces, pero si esto es una conducta continua, la verdad que creo que es un factor de daños. En quinto lugar, está toda la temática del cambio unilateral del centro de vida. Esto, si decimos que hay un deber de comunicación, un deber de colaboración, proyecto de vida como tarea conjunta, y de golpe uno de los progenitores cambia unilateralmente el centro de vida de los menores y los arranca del lugar donde tienen sus raíces, ya sea para trasladarse al exterior, es más difícil porque requiere la conformidad, pero bueno, a veces, o en el interior del país, se va a vivir a Jujuy, en el exterior es más difícil porque requiere la autorización, pero a veces lo que se hace se desvirtúa porque se obtiene la autorización para un traslado circunstancial o temporario de vacaciones y el progenitor que está con los chicos y que se ha alejado del país donde tiene su centro de vida, se pretende quedarse allí y bueno, se tiene que movilizar todo el mecanismo de la Convención de la Haya, de la restitución internacional. Bueno, suponiendo que todo eso hubiera que hacerlo y hasta que se lograra la restitución, pero esa actitud de origen es una actitud dañosa que podría dar lugar al reclamo de un resarcimiento, me parece a mí. Temas menores, cambio unilateral del colegio. Hay padres que sin el conocimiento del otro lo sacan al chico del colegio donde está y lo ponen en otro. Son actitudes que son contrarias al desenvolvimiento normal del proyecto de vida que abarca a los progenitores y al hijo. Pasamos al mundo de los alimentos. Bueno, acá también. La negativa del alimentante a pasar alimentos, no solamente la negativa a pasar alimentos, sino a veces actitudes de generar un estado de insolvencia, de enajenar bienes en forma simulada para evitar que los alimentos puedan ser ejecutados. Este es todo un rango de situaciones donde la persona afectada, uno puede decir, bueno, que ejecute los alimentos. Sí, está bien, pero aparte de ejecutar, supongamos que los ejecute, supongamos que los cobra, pero la actitud del padre que se resiste y que se necesita de una ejecución judicial para lograr percibir lo que tiene derecho a percibir, además del contenido propio de la ejecución, es una actitud antijurídica y lesiva. De grado menor, y siempre sobre los alimentos, estaría la situación del progenitor que percibe los alimentos y que desatiende, rubros que obviamente están dentro del contenido de los alimentos. Por ejemplo, esto lo hemos visto, se ve. Percibe los alimentos normalmente y deja de pagar las expensas, deja de pagar los impuestos, deja de pagar. ¿Cómo puede ser? Entonces los desvía. Yo ya sé que el titular del derecho alimentario no tiene un deber de rendición de cuentas, pero una cosa es que no tenga que rendir cuentas y otra cosa es que pueda lo más campante desatender rubros que forman parte innegable del deber alimentario. Entonces, esto también podría dar lugar
a una acción de resarcimiento de daños. Otro aspecto para considerar, no sé si los aburro, pero ustedes vieron que el progenitor afín tiene un deber de colaborar en lo que es el cuidado personal, respecto de los menores que conviven con él. Bueno, hay veces que también se ven actitudes donde el progenitor afín no es que colabora o no colabora, sino que directamente pretende sustituir la figura del otro progenitor. Esto también es una situación malsana, porque una cosa es que el progenitor afín, digamos, el segundo marido o el conviviente de la madre biológica, colabore, preste la colaboración, pero nunca puede llegar al punto de intentar un fenómeno de sustitución psicológica o una presencia exagerada en todo lo que tiene que ver con la marcha de la educación, donde el padre biológico se ve de golpe afectado por esta presencia tan protagónica que va en desmedro de su figura. Otro campo podría ser, para usar un término que ahora está de moda, el sharenting o sharenting, no sé bien cómo se pronuncia, que también da lugar a acciones de resarcimiento, que sería la exposición indebida o excesiva de los chicos en las redes sociales. Ustedes ven que hoy en día no se puede ir a comer a un restaurante ni hacer un programa sin que sea casi obligatorio sacar una foto de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos comiendo, cómo nos estamos divirtiendo. Es una especie de manía. Se inventó este término que viene de share, compartir, y parenting, donde están empezando a aparecer artículos. Salió uno de una doctora Verónica Iacobantuono, salió hace poquito, donde habla de todo este fenómeno, y dice que, por ejemplo, de acá tomé un párrafo, dice: ante ello, uno o ambos progenitores y los afectados mismos deben hacer prevalecer su interés superior, incluso por sobre la libertad de expresión de los titulares de los perfiles en las redes sociales, sean estos los padres o cualquier otra. Bueno, este es todo un tema interesante que se está empezando a aparecer, y que aparte podría ocurrir que uno de los progenitores pidiera podría ocurrir que pidiera una medida judicial de que se abstenga de hacer desfilar la figura del hijo en la red social, e igual lo hace. Entonces, esto sería una conducta claramente antijurídica. Bueno, después tengo los dos últimos, que son, son dos casos que trajo en este encuentro la doctora Magdalena Galifiant. Estos son casos bastante desgarradores, de guardadores preadoptivos que después de ejercer la guarda preadoptiva durante largo tiempo, hacen como una especie de desistimiento del proyecto, y dejan al menor, digamos, desisten de su interés en la adopción, a lo cual se podría pensar que tienen derecho, pero lo hacen en forma abrupta, y con un claro daño hacia el menor, que de golpe se ve como dejado de lado. Los fallos lo cuestionaron, hubo dos fallos dos situaciones bastante parecidas, y combinaron a los guardadores preadoptivos a seguir prestando alimentos al chico al cual le habían soltado la mano, un poco utilizando por analogía el deber alimentario del progenitor afín. Pero yo no sé si es alimento, yo no sé si lo hubiera buscado, sino más bien por el lado del resarcimiento del daño, en una actitud que no estaba claramente justificada. Bueno, estas son situaciones que tengo acá, el daño por falta de afecto que mencionaba antes, donde el doctor Sojo señaló dos precedentes norteamericanos donde se había hablado de este concepto de la falta de afecto. Que yo creo que acá porque en todas las situaciones que yo relaté hay en el fondo una falta de afecto, pero en estos casos sería lo característico sería que sin una actitud exterior, yo no sé cómo se hace para medir el afecto, pero sin una actitud exterior,
se aduciría una falta de afecto como un elemento que de por sí podría dar lugar a una acción de resarcimiento de daños. En el derecho norteamericano se resolvió así en 2 casos. El derecho norteamericano tiene una fisonomía muy especial. Yo no veo cómo esto se podría traducir en nuestro derecho, pero bueno, simplemente lo señalo. Y ahora, para no alargarme, quiero ver todos estos mismos casos que hemos repasado, quiero verlos desde el punto de vista del derecho de daños, para que ustedes vean cómo la posibilidad del resarcimiento está en el nuevo perfil del derecho de daños o de la responsabilidad civil. Y para hacerlo ordenadamente, lo quiero hacer analizando la formulación actual de los 4 presupuestos de la responsabilidad que nos enseñaba Llambías y Alterín, y bueno, hoy en día es un esquema universalmente aceptado. Y ver cómo la evolución de estos 4 presupuestos favorece la posibilidad del resarcimiento de los daños. Empezando por la antijuridicidad. La antijuridicidad, en el Código Civil, en el artículo 1066 del Código Civil, requería, para que la conducta fuera antijurídica, que estuviera expresamente prohibida. Está bien que se interpretaba con amplitud, no expresamente prohibida, no que hubiera una norma que específica y expresamente, pero sí tenía que haber una prohibición clara y expresa. Fíjense ahora cómo se ha flexibilizado la idea de antijuridicidad, al punto de que en el artículo 1717 empieza y dice: cualquier acción u omisión que cause un daño es antijurídica, si no está justificada. O sea, es como que se invierte, yo diría que se invierte, no la carga de la prueba, pero se invierte la formulación. O sea, todo daño es antijurídico, dice ahora el artículo 1717, salvo que esté justificado. Entonces, evidentemente, es una fórmula mucho más permeable, mucho más flexible en cuanto a la antijuridicidad. Si la responsabilidad parental es una tarea conjunta, signada por la comunicación, la colaboración, la información, los esfuerzos comprometidos para llevar adelante un proyecto de vida en común, no veo mucha justificación para estas actitudes. No son daños que están justificados, porque precisamente lo que se asumió cuando se asumió la responsabilidad parental es esta tarea conjunta, comunicada, colaborada, un proyecto de vida que abarca a todos. Eso en cuanto a la antijuridicidad. Si vamos al factor de atribución, bueno, evidentemente yo me tengo que parar en el factor de atribución subjetivo, a no ser que alguien diga que la tarea de ser padre es una actividad riesgosa o es que lo es, pero creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista del factor de atribución subjetivo. Y acá tenemos dos normas del nuevo código, del código actual, que también dan lugar a la posibilidad. El 1725, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia. Bueno, los padres son padres, han traído un hijo, no es que se compraron una casa rodante, trajeron un hijo a la vida, hay un proyecto de vida de los dos, hay una comunicación, hubo un amor, en el mejor de los casos, o un compromiso. Cuanto mayor sea el deber de obrar, mayor es el deber de reparar. Y después otro artículo que también ha evolucionado en sentido favorable cuando se habla del dolo. Antes el dolo era la intención de dañar, ahora también es la intención de dañar, por supuesto, pero este es el artículo dolo 1724, pero dice: el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bueno, acá creo que casi todas las conductas que yo señalé son encuadrables en el dolo, porque hay una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos del hijo o del otro progenitor. Yo creo que sería muy difícil demostrar que no hay esa manifiesta indiferencia. Bueno, si nos vamos y ya estoy terminando, si nos vamos al daño, que es
presupuesto, casi diría, central, el daño tenía en el Código Civil, tenía un aspecto más de índole patrimonial. Es verdad, existía el daño moral, pero acuérdense que el daño moral estaba bastante arrinconado, que solamente en un primer momento solamente correspondía a los delitos y no a los cuasidelitos. Bueno, después se fue ampliando, pero digo, en el Código actual, es curioso que al hablar de daño, se preserva la dignidad, se preservan las afecciones espirituales y se dice en forma expresa y vinculado al tema que nos ocupa, cuando define el daño y cuando da los ejemplos, y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Bueno, es de esto que estamos hablando, de las interferencias en el proyecto de vida en común que reclama la responsabilidad parental. Yo personalmente pienso, y en minoría, diría en minoría, que también podría haber una interferencia en el proyecto de vida cuando hay una inconducta severa y flagrante en el ámbito conyugal. La mayoría de la doctrina no lo ve con buenos ojos porque piensa que al haber cambiado la fisonomía del divorcio, no podría haber lugar al resarcimiento de daños entre cónyuges. Yo sigo pensando que una cosa es el divorcio como está concebido, unilateral e incausado, pero otra cosa es que si ha habido de parte de los cónyuges, de uno de los cónyuges, una grosera inconducta matrimonial, un abandono, un descuido, una situación de infidelidad que clama al cielo, me resulta un poco contrario al sentido común que el cónyuge afectado en su dignidad, en su proyecto de vida, en sus afecciones espirituales, no pueda pedir el resarcimiento de los daños porque el divorcio es incausado. Bueno, el divorcio será incausado, pero el daño me parece que se configura, y hay algunos autores que lo defienden en algún fallo, pero no son los mayoritarios. Y por último, la relación de causalidad, bueno, en este caso está claro, la responsabilidad se extiende a las consecuencias inmediatas, y a mí me parece que los ataques o las afrentas al hijo común se trasladan y comprenden al otro progenitor. Por eso es que yo no hago tanta distinción, porque me parece que aunque el niño sea el damnificado directo, hay consecuencias mediatas que se propagan y se extienden y también involucran al otro progenitor cuando se trata de un obrar antijurídico. Bueno, esto es lo que yo quería decir. Quiero terminar con algo que dije al principio. No es que me haga feliz que la familia se convierta en un escenario de reclamos cruzados de daños. Además no es así, no es lo que está ocurriendo, pero la posibilidad de que esto exista, si puede cumplir una función un poco disuasiva de decir, bueno, cuidado con lo que hago, porque si yo entorpezco el régimen de comunicación injustificadamente, puedo verme privado del cuidado personal, pero además puedo haber un resarcimiento de daños si hago una denuncia infundada. Y esto puede producir un efecto benéfico en el sentido de que la gente piense un poco más antes de actuar y tenga en cuenta esta posibilidad. Simplemente eso. Y bueno, me gustaría escucharlos a ustedes porque, bueno, estoy seguro que tienen cosas para aportar en orden a esta temática. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer un solo comentario, Jorge, muy bueno todo lo que decís y comparto. Hay un tema, el final, en lo que hablaste en el tema del daño moral, en el aspecto del divorcio, como en esa cuestión que creía que... Espera, que justo no te oí porque se me colgó, no sé qué pasó. A ver, ¿cómo decías? Porque vos decías recién que veías que había posibilidad de reclamar daños frente a una infidelidad muy evidente, muy agresiva, ¿no? Ese tema, ¿no? Que es decir, que estás en la posición minoritaria.
El día estaba viendo un trabajo de Aida Kemermacher, ¿no? Ella niega esta posibilidad, claramente, Me imagino. pero a su vez, deja abierta una posibilidad, ¿no? Dice, bueno, esto en la medida en que el daño imputado no sea un daño, digamos, bajo las esferas del daño, digamos, ¿no? No vinculado con el mismo tema del matrimonio, o la familia en sí misma, sino dentro del ámbito del daño. Entonces, digo, me da la Sí, sensación sí, que por ejemplo un cónyuge que la muere a palos al otro, o sea, una violencia física. Sí, sí, claro. claro, Eso lo admite. eso no, Bueno, escapa del tema de la no sanción, digamos, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. No, es Jorge, interesante. bueno, primero te agradezco mucho la conferencia, quise agradecértelo al principio, pero cuando terminaste de hablar, pero estaba muteado, por eso no se sentía nada. 4 referencias antes, después se anotó Liliana, creo, para Sí. hablar, y no sé si Sí. vos, Daniel, también o no, o vi mal. El primero sobre el tema del derecho del progenitor varón a opinar, o por lo menos ser oído, ante la decisión de aborto de la progenitora femenina, de la madre. Me interesó mucho el fallo ese que mencionaste al principio, y lo vi, me alegré mucho al verlo, porque en el año 1995 yo escribí un trabajo que me dio, donde traté ese tema, que se llamó el aborto igualitario. Tuve que explicar varias veces qué significaba el aborto igualitario. Después, un tema interesante que seguramente hay, y que te propongo que en algún momento analices o investigues sobre responsabilidad, es algo equivalente al padre que niega o dificulta la investigación de paternidad. Es el silencio de la madre que oculta activamente quién es el padre o quién podría serlo. Ese es un tema muy interesante Interesante. que no he visto. Hay casos en que la madre hace favorece lo que se llama un reconocimiento complaciente. O sea, busca a alguien que lo reconozca, Claro, que no es el padre. claro. Y como que crea un contexto que se opone al reconocimiento del verdadero padre biológico. Sí, sí, es muy interesante eso. Sí. Yo lo he visto, te vas a reír, en películas. En películas, en telenovelas, no conozco casos, pero es evidente que puede darse. Después, con relación al desistimiento de la guarda preadoptiva, apenas lo anunciaste, y comparto totalmente lo que decís, me vino a la memoria, y quizás Alejandro pueda estar de acuerdo, el tema de la responsabilidad precontractual. No estoy diciendo que se trate de un contrato, estoy diciendo que, a semejanza de lo que ocurre en un contrato, siendo que esto no lo es, no se pena el desistimiento de contratar, porque nadie en principio está obligado a contratar, sino la forma y la oportunidad en la que se niega a contratar. Acá, quizás en lo que vos señalaste como un caso que es muy interesante, no se debe penar que el señor haya desistido de la guarda preadoptiva, sino la oportunidad y el cómo la hizo, brutalmente, ¿no? En lugar de hacer toda una preparación y todo lo demás. Y finalmente, lo que la explicación nueva que da el código sobre el concepto de dolo, que muy bien trajiste a colación, creo que es lo que los penalistas llaman dolo eventual. O sea, el que se imagina lo que puede suceder y le importa un rábano y le mete para adelante. Claro. Es un tema interesante. Lo tenemos a Liliana, lo tenemos a Daniel, que levantó la mano, y no sé a quién más. Liliana, ¿querés empezar vos? Sí, sí. Jorge, el tema es legitimación activa, legitimación procesal activa. Vos te has referido siempre a la mujer y al hombre. Por ejemplo, en el caso de la comunicación, de la privación de la comunicación,
¿Podrían ser legitimados activos, por ejemplo, un abuelo? Yo creo que sí. Y también, siempre hablando de legitimación procesal activa, pensé en el caso del aborto y de la negativa a implantar. Suponete que muere el hombre, el gestor masculino, y los padres de él tienen interés, ya estaba dado el consentimiento previo para que se implante ese óvulo, ese embrión, y la mujer no lo quiere hacer y le quita la descendencia de pronto a los abuelos. Claro. Quiero saber si la legitimación procesal activa se puede extender en casos en que se indique cuál es el daño puntual que se le produce a esta persona. Y otra preguntita, porque tengo varias, pero dos o tres. Vos hablaste de que además habría un derecho a resarcimiento, por ejemplo, pusiste el caso de negativa de alimentos. Además de la ejecución en sí misma, un resarcimiento por el daño en sí. Y yo creo que en ese caso tendría que existir dolo de la persona que no paga. Y aunque fuera, porque vos dijiste que incluso se equipara a la manifiesta indiferencia, la persona perdió el trabajo y no le está pagando Sí, no, bueno, alimentos. sí, ahí, Es como no sí. cumplir un contrato, no le vas a castigar también con un plus, me parece. No, ahí volvemos al concepto de antijuridicidad. Si el daño está justificado porque se enfermó, porque perdió el trabajo, bueno, no, ahí no. Pero yo me refiero a un incumplidor, digamos, responsable del incumplimiento, una persona o aquel que se puede y no lo insolventa. Daniel, Bueno, ¿vos tenías alguna escuchemos- Perdón, pregunta? no me Escuchemos a contestaste la Daniel. parte procesal. Liliana, Los abuelos pueden. Liliana, discúlpame. Sí, pueden. Escuchemos a Daniel, por favor. No, que le Escuchemos conteste a Liliana, no hay problema. No, yo creo que los Quiero abuelos saber si podrían también. entendés que los abuelos están legitimados. Entiendo que sí, porque tienen un derecho al régimen de comunicación. Si se lo frustran indebidamente. Perfecto. No, Dani. simplemente quería coincidir con vos que yo tengo la opinión que es claramente reclamable los daños en el ámbito de familia y creo que hay lo sostengo y lo he escrito inclusive como una valorización de nuestra materia, de derecho de daños y de obligaciones, que tiene aplicación. Trato de motivar a los chicos con esto al principio, que tienen motivación en todo el derecho patrimonial, pero aún en el derecho no patrimonial, de la cual se pueden derivar cuestiones patrimoniales por los daños. Claro. Y el fundamento es que el derecho a la indemnización es un derecho constitucional. Lo ha dicho la Corte en Gunther y en Santa Coloma en el 85, corregime Alejandro, ¿no? 85, 86, con un criterio de interpretación del artículo 19, segunda parte del artículo 19, que si las acciones privadas de los hombres, ¿no?, que no dañen a terceros, están ajenas de la autoridad de los magistrados, si dañan a terceros, están adentro de la autoridad de los magistrados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, lo dijo Luis, el código en el tema de dolo no hace más que establecer, incorporar el dolo eventual. Y hay muchas situaciones donde se da eso. Porque inclusive yo lo ligo a veces con un criterio de, tal vez es medio rebuscado, pero de afianzar la función preventiva del daño. Porque si uno se desentiende de las consecuencias, es lo mismo que el incumplimiento del deber de prevención. ¿Me explico? Hay una relación. Con lo cual, yo pienso que siempre que hay un daño, hay derecho a reclamo. Ahora, tiene que haber un daño. Es decir, yo te diría que en muchos de los casos que vos dijiste, puede haber un incumplimiento de deber, pero puede no haber daño. Es decir, se tiene que probar el daño. Por ejemplo, ¿en qué caso vos ves? Cualquiera. ¿En qué caso lo ves borroso? Un chico pudo haber sido mejor persona sin tal vez un padre
delincuente que con un padre que lo pudo haber llevado por el mal camino. Es un problema de chance, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, como el código establece la indemnización, la chance como posibilidad de configuración del daño, será indemnizable como chance. Es decir, ¿qué posibilidad hay que este padre este chico, mejor dicho, hubiera tenido una mejor vida con este padre? Bueno, una chance. Bueno, si una indemnización, si vos no fuera chance, sino 100%, bueno, tenés que evaluar la chance e indemnizarlo proporcionalmente. Sí, pero Daniel, si vos tomás, por ejemplo, solamente el caso de las interferencias en el régimen de comunicación, yo creo que casi no requiere prueba, porque evidentemente... Exactamente. Y es más, vos fíjate que vos mencionaste algunas situaciones donde la conducta del padre o de la madre tienen hasta una tipicidad en el deber. Es decir, el deber está incluido, está legislado. Cuando el deber está legislado, es más fácil pensar que hay un daño, porque por algo se legisló. Lógico. Por algo se impuso. Por eso, vos que hablaste de la antijuridicidad, que la antijuridicidad en el derecho de daño, viste, está medio discutible, porque hay muchos dicen que como solamente, ya hay antijuridicidad por solamente ocasionar un daño, bueno, se desdibuja la antijuridicidad, basta la existencia del daño. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy a favor de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil y me alegra que haya quedado en el Código Civil y Comercial. Pero además, yo soy muy partidario de valorizar lo que se llama no solamente la antijuridicidad material, que es esto de ocasionar un daño, incumplir la ley por el solo hecho de ocasionar un daño, sino de la antijuridicidad formal, o que yo llamo específica, es decir, cuando hay una norma que se incumple, una norma concreta. ¿Por qué? Porque cuando hay una norma concreta, muchas veces eso te facilita la introducción, la guía hacia el factor de atribución y del daño. ¿Se entiende? Si vos cruzaste el semáforo en rojo, además de dañar a alguien, incumpliste el deber de no dañar a otro, pero incumpliste un deber de la ley de tránsito. Entonces decís, bueno, hay culpa, es claro. ¿Me explico? Sí, respecto del daño... En esto que decís de familia, bueno, si incumplís un deber parental, se impone en favor del hijo. En consecuencia, si incumplís ese deber, surge como fácil el daño. Pero cuando no hay un deber explícito, legalmente explícito, que vos nombraste algunas situaciones, ahí tenés que probar el daño más estrictamente, a mi entender. Sí, el daño, el carácter así un poco borroso, un poco excesivamente volátil del daño, lo veo en lo que planteaba Agustín Sojo del resarcimiento por la falta de afecto. Bueno, eso ya entramos en un terreno muy resbaladizo. Claro, porque no hay una conducta exterior, bueno, lo quería más, lo quería menos, pero si no lo veía nunca o no, se negó a reconocerlo, bueno, ahí hay algo concreto. No, es interesante, aparte, yo me acuerdo antiguamente cuando existía la ley 2393, que yo me acuerdo, algunos de ustedes son más jóvenes ni se acordarán, pero se discutía, famosa discusión, si el derecho de familia predominaba el régimen de especialidad o el régimen de generalidad, si tenía su... Pero yo creo que hoy en día hasta el hecho físico comprobable de que el derecho de familia está legislado en el Código Civil, hay un sentido más que tiende más hacia la compenetración y hacia la generalidad y no tanto a la especificidad. Por eso los daños me parece que pueden circular también por el derecho de familia. En todo caso hay una acotación que creo que salta a la vista. La ponderación de la responsabilidad en el ámbito del derecho de familia debe ser diferente
Y digo esto porque hace unos 10 años tuve la oportunidad de tratar un tema análogo en una conferencia en Tucumán, y tuve que tomar contacto con algunos precedentes norteamericanos, por ejemplo, en las que se reclamaba por un hijo el resarcimiento de daño porque sus padres le habían transmitido un gen Claro. que le transmitía una enfermedad. Eso yo creo que sería altamente repudiable en nuestro medio, incluso por el tema de la compensatio lucro cum damno, pero la verdad es que las reglas entre los miembros de una familia deben ser un poco morigerados por el afecto, ¿no? No sé qué Así es. pensar, Jorge. No, no, totalmente de acuerdo. Yo por eso dije al principio que yo me iba a enfocar más en los daños experimentados por el otro progenitor. En el caso de los daños al hijo, están todos esos fallos. Hay uno de un tribunal italiano también, digamos, es todo un mundo interesante, pero se alargaría mucho. Yo no quise, no quise alargarlo, pero bueno, sí, es interesante el tema. Bueno, he recibido una petición de un miembro de la comisión de que concluyamos esto porque hay un evento deportivo Ese miembro de la hincha de Newell's. Es obvio. No, pero aparte tengo a mi hija esperándome en la puerta, me llamó para decirme estoy abajo, papá, y bueno, tengo que ir a abrir la casa. Bueno, Messi nos llama. Bueno, yo les agradezco mucho la atención y creo que fue interesante tocar todos estos temas y escucharlos a ustedes. Bueno, muy enriquecedor, gracias. me resultó, Jorge, muy enriquecedor la cantidad de supuestos que diste. Bueno, me alegro. Muchas Me alegro gracias que así a sea. Muchas gracias a Jorge. todos. Bueno, ¿Está gracias a vos, Luis. grabado? Luis, Les voy a ¿está enviar, grabado? ¿Está muchas grabado? gracias a todos. Les voy a enviar el link con la grabación. Gracias. Está bien. Adiós. Bueno, Bueno, gracias. y que ganemos. Hasta luego. Chao. Chao.